¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a María José Treviño, quien es Country Manager de Acclaim Energy. Te damos la Y más cordial bienvenida a este espacio. muchas gracias, Raúl. Y justo para platicar un poco sobre el análisis de lo que está pasando y un poco las estrategias hacia adelante. Entonces, quería platicar contigo primero. Cuéntame un poco del análisis que ustedes ven para el sector y un poco el panorama a finales del año. Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, a Petróleo y Energía y a ti. Bueno, pues como dato duro, hemos visto una disminución del 15% de la demanda si comparamos el promedio de consumo diario del abril del 2019 contra el mismo mes este año, ¿no? Abril 2020. Y Acclaim se enfoca en los consumidores de energía. Somos consultores de energía para el alto consumidor. Correcto. Y ellos se han visto afectados porque aquellos con actividad no esencial pues han tenido que frenar operaciones o bien disminuir su consumo drásticamente, lo cual explica esta disminución del 15%, porque aunque hubo un incremento en la demanda doméstica, hubo un descenso significativo en la parte de industrial comercial. Entonces, existe para el consumidor pues dos situaciones, ¿no? Una, aquellas empresas con contratos de suministro ya en curso, y estos nosotros estamos empujándolos a analizar cómo administran su contrato. Y yo creo que por la situación tan crítica económica vamos a empezar a ver hacia finales del año reestructuraciones de PPAs debido al consumo disminuido y optimizaciones dentro del mismo contrato, actividades que ya estamos realizando ahorita. Y dos, aquellos aún con CFE. Y esta incertidumbre regulatoria que estamos viviendo ahorita, pues trae mucha confusión. Y si se llevara a cabo alguna de las iniciativas propuestas por el acuerdo del SENACE, como por ejemplo despachar la energía desde centrales menos eficientes, pues la tendencia del precio probablemente sea hacia la alza de manera natural. Y por esta razón, pues seguimos viendo interés de los consumidores por evaluar opciones y hacer el cambio a una tarifa eléctrica donde ellos tengan más visibilidad, más control en su presupuesto. Y pues nuevamente la situación económica va a impulsar que busquen otras opciones para generar ahorros a través de empresas privadas que lleven una ventaja competitiva a través de sus costos operativos y de generación. Entonces, aún existen oportunidades en el mercado que sí creemos que en este lapso de tiempo, siguiendo tu pregunta, se van a ver explorados con más frecuencia. Ahora, en este mismo sentido, y justo de lo que comentabas de oportunidades del sector, mucho de lo que se ha puesto en la mesa es justo impacto ambiental, el tema de cadenas de valor paradas, pero uso doméstico a la alza, obviamente todos estamos en casa, y pues replanteamientos un poco de cómo la energía va a ser usada, ¿no? Precios del petróleo han bajado, el almacenamiento se ha vuelto clave, electricidad se ha vuelto también algo a lo cual hay que voltear urgentemente. Ustedes en este sentido, ¿qué oportunidades de inversión y acciones de reactivación ven dentro del sector al que ustedes entran? Pues yo creo que hay tres puntos claves aquí. Una es que la demanda seguirá creciendo, ¿no? México es un país competitivo, un país que tiene todo para poder sobresalir y ser competitivo en distintas industrias, en los distintos sectores. Y dependerá obviamente del apoyo del gobierno en estos tiempos de crisis que tanto impulsan, ¿no?, el desarrollo. Pero en teoría México seguirá en desarrollo y para esto se requiere infraestructura, se requiere energía, se requiere gas natural, electricidad para seguir con las actividades y poder satisfacer la demanda creciente de consumo del 3% anual, que ha sido históricamente como lo hemos visto en estos años anteriores. Y pues estamos viendo más interés por generación distribuida por parte de los consumidores para tener control de su suministro a raíz de fallas en la red, a raíz de la inversión que se requiere en infraestructura en ciertas zonas del país especialmente, o bien por falta de opciones de suministro
debido a la zona geográfica, ¿no? Como segundo punto, el mundo va hacia las energías renovables, ¿no? Como tú dices, ese impacto ambiental, hacia establecer un compromiso cada vez más fuerte con el medio ambiente. Y muchas empresas, tanto mexicanas como extranjeras, cuentan con metas muy agresivas establecidas en reducción de huella de carbono. Un ejemplo para la sociedad realmente, que están impulsando estas iniciativas de manera muy proactiva en México y en el mundo. Y para cumplir y poner su granito de arena, estas empresas dependen de política pública sólida para poder incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables, ¿no? Y el mundo va hacia allá. Las grandes empresas convencionales de petróleo, la mayoría están estableciendo su brazo de renovables, que quizás se vuelva su core en un futuro, y están invirtiendo y apostándole hacia esto. Y México no se puede quedar atrás. El tercer punto, de manera más concreta, los consumidores pues tienen que tomar acciones para sobrevivir. Y no solo reduciendo su fuerza laboral o su gasto de insumos como medidas un poco más convencionales, sino también creo que una de las claves que he llevado mucho este hincapié hacia la situación es administrar estratégicamente el presupuesto, analizar su presupuesto energético, cómo se puede administrar estratégicamente, aun y cuando ya cuentan con contratos de suministro en curso. Hay mucho valor por descubrir. Entonces, yo creo que estos tres son los puntos principales. Ahora también me gustaría saber un poco en lo que ustedes hacen, cuál es el análisis o el insight que me pudieras compartir en términos de el avance de la transición energética y también un poco la diversidad de mercado para proveer de energía a los sectores productivos. ¿Ven un avance a pesar de varios factores que se acelere o ven más bien una curva todavía, digamos, en esa transición estable? Mira, recordemos que la industria energética es estratégica para el país y que se requiere un esfuerzo en conjunto, no solo para lograr instalar, invertir, operar la infraestructura y los activos de generación, sino también hacerlo de manera más eficiente, la manera más eficiente posible, ¿no? En costo y en tiempo, porque el país lo necesita y los consumidores residenciales e industriales requieren de energía competitiva en precio, en confiabilidad y lo más limpia posible, ¿no? Entonces, el interés y el compromiso a México vemos que sigue, porque la demanda está ahí, solo que se requieren reglas claras y una participación conjunta entre el sector privado y el gobierno. El interés y la demanda, como comenté en la primera pregunta, sigue, porque es una demanda creciente anual. Entonces, ahí está, el compromiso está, es solo definir cómo podemos todos trabajar y colaborar a desarrollar este mercado en beneficio de los mexicanos. En ese sentido, y también partiendo un poco más hacia la segunda parte de la conversación, que es ahora sí que qué viene, qué sigue y cómo vamos a cimentar un poco el tema de la reactivación. Ahí en este caso, ¿cuál es la propuesta de valor que ustedes tienen para crear un camino de soluciones en conjunto con la autoridad? Pues la coexistencia ordenada y respetada, ¿no? Reglas claras, no cambios abruptos, porque estos proyectos se toman tiempo en concretar y se requiere muchísima inversión y la recuperación del negocio a largo plazo, ¿no? No son proyectos cortitos, no son proyectos chiquitos, se tiene que justificar, ¿no? Tiene que ser atractivo para invertir. No ataques entre las partes, porque lastima una relación que México tiene que tener. Se necesitan a los privados para que inviertan en plantas eficientes con tecnología de punta, que beneficie a nuestro país, no solo a cumplir con nuestro compromiso ambiental, que pues contribuye a la salud de todos los mexicanos, sino también vuelve a los consumidores más competitivos al tener costos más bajos. Y es un sector tan estratégico que debe de haber un acuerdo de cómo coexistir complementándonos, ¿no? La industria y México quiere y requiere que la CFE sea muy fuerte. No hay duda alguna de eso.
porque dependemos de que la CFE invierta en infraestructura necesaria para soportar la red eléctrica del país, porque si no, no hay motor económico de ningún sector, porque desde lo residencial Sí, y claro. desde lo industrial comercial se necesita, no es una opción, no es un good to have, es lo Ujú. necesitamos, ¿no? Entonces las decisiones estratégicas pues impactan a las personas a nivel residencial y absolutamente a todos los sectores. Perfecto. Ahora, entrando un poco a cómo se ha ido desarrollando la situación y también en tu papel de líder en este caso, eh, cuéntame un poco de los aprendizajes y oportunidades que has visto y que has tenido oportunidad de vivir en el manejo de crisis en cuanto, o sea, se dio el llamado, empezamos a tomar acciones, cómo fue un poco esa experiencia y también hacia futuro qué lecciones deja, ¿no? En cuanto a administración, eficiencia, procesos. Pues mira, yo creo que los líderes de todas las empresas tienen que estar abiertos a tomar medidas no convencionales, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el consumidor, entonces creo que los consumidores tienen que voltear a ver áreas de oportunidad no convencionales, ¿no? Por ejemplo, la administración del presupuesto energético no es un área donde típicamente voltean a tratar de administrar porque lo dan por hecho. Ahí está, ¿no? Entonces, hay que considerar que el costo de energía pues es uno de los 5 principales costos de una empresa. Entonces, la empresa, los líderes, tienen el compromiso de intentar salvar a su fuerza laboral, tienen el compromiso de cumplir con sus, vaya la redundancia, con sus compromisos financieros. Y el hecho de poder tomar liderazgo y administrar los costos típicamente no considerados o que den por hecho, es una medida que pudiera actuar como una solución ante este manejo de crisis, ¿no? Entonces hay que voltear a ver, digo, suena un poco, digo, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces sabemos que hay mucha oportunidad en ese punto específico y que hay mucho valor oculto por aún descubrir, aunque ya tengan contratos de energía en curso. Y hay que recordar, toda la industria se mueve por esta demanda y este aprendizaje y la educación que va detrás del entendimiento de cómo compra un consumidor de energía, ya sea se quede con CFE, de cómo administrar su consumo en horarios, con volúmenes, en velocidad, etcétera, o con un privado. Es lo mismo, es administrar estratégicamente su presupuesto energético. Creemos que eso es clave para y que actúa como una solución ante esta crisis económica. Perfecto. Y finalmente, redondeando la conversación, ¿cuál es finalmente tu llamado para el tema de la reactivación y sobrellevar el impacto que va a dejar la pandemia en la industria? ¿Cuál sería así el mensaje de conclusión? Pues yo creo que la demanda está y seguirá. Eso es lo que nos debe de mover tanto al gobierno, tanto a CFE, tanto a los privados, tanto a los consultores, tanto a todo mundo. La demanda está y seguirá, no va a parar. Y el consumidor, como es quien mueve este mercado realmente, porque pues, siempre necesita energía para llevar a cabo sus actividades, ya sea en residencial, en sus casas o como industria, desde los distintos sectores, pues la demanda es la que rige la cantidad de infraestructura que se necesita en el país, tanto de centrales de generación como de medio de transporte del electrón, la infraestructura de transmisión y distribución. Entre un punto y otro, obviamente, debe existir los medios y las políticas para garantizar ese suministro y las figuras comerciales y jurídicas para llevar a cabo esas transacciones de manera ordenada y justa, ¿no? Que den los costos también. Es muy importante. Yo sé que muchas veces pesan otros elementos que sin duda deben de pesar, pero la parte económica también lo es, porque se nos olvida muchas veces que la energía es uno de los costos principales de los consumidores y que esas industrias tienen fuerza laboral con la que cumplir y tienen que ser competitivos frente al mundo. Y el industrial es uno de los motores económicos del país. Entonces, las decisiones
deben de ser estratégicas y deben de ser, pues, considerando todos estos elementos a los cuales afecta. Entonces, esto forza una coparticipación de todos, ¿no? Del gobierno, del SENACE, de la CRE, de CFE, de los generadores privados, de los suministradores calificados y de los consumidores, bajo cualquier esquema en el que estén como usuario básico, como usuario calificado, con generación en sitio, con generación distribuida, abasto aislado, y que las decisiones se basen con mucho conocimiento, con mucha certidumbre, que sea una coparticipación con voluntad bajo esquemas que sean benéficos para todos. Excelente. Pues de nuevo te agradezco mucho el espacio, la conversación, el tener todo este conglomerado de ideas y pues en efecto, o sea, buscar la efectividad de la energía y finalmente pues ver cómo va a evolucionar todo esto y pues apostarle justamente a algo que como dices, pues continuará la demanda y es permanente, ¿no? Bueno, Entonces, de nuevo te agradezco tu participación, a todos nuestros lectores que están viendo la entrevista y recuerden revisar nuestra edición Unidos Somos Más Fuerte. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes.